Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy su amigo Luis Luna. Les saludo con mucho gusto. Estamos en una entrevista con el catedrático Edmundo Delgado Apolinar, quien es titular del proyecto Anáhuac, y nos va a hablar en esta ocasión sobre los 500 años de la matanza de lo que se conoce como el Templo Mayor. Edmundo Delgado, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, bueno, mira, Luna, el hecho de comentar esta circunstancia histórica básicamente tiene como propósito sentar un precedente de memoria colectiva. Digo, al último son hechos que ya pasaron, son hechos que no podemos cambiar. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es hacer un ejercicio de memoria histórica para que estos hechos no queden en el olvido. Sobre todo porque es un hecho en donde perdieron la vida muchos nativos mexicas o aztecas, o nahuas, y bueno, desgraciadamente esta fecha se pierde dentro de lo que es la serie de festividades que acontecen en el mes de mayo. Pero yo creo que es importante recordar la masacre en el Templo Mayor dentro del marco de una celebración religiosa que se conoce como Toxcal. Toxcal en náhuatl, traducido al español, significa resequedad, sequía o falta de agua. Es decir, estamos en los primeros 20 días del mes de mayo, en donde las altas temperaturas, la ausencia de lluvia generan pues precisamente la resequedad, la falta de agua, la sequía, ¿no? Y bueno, este es un hecho en donde cientos, miles de personas pierden la vida, y yo creo que por solo esa circunstancia nosotros como mexicanos debemos de conservar esa memoria histórica. Afortunadamente, quienes conservan la tradición oral, principalmente los calpullis, allá en la Ciudad de México se hacen actos conmemorativos en lo que es el Zócalo de la Ciudad de México, concretamente en el lugar donde ocurrió la masacre de Toxcal, o también en la ciudad de Iztapalapa, en la delegación del municipio de Iztapalapa. Entonces yo creo que en todo México debiéramos de conservar esta memoria histórica, sobre todo porque es importante saber que durante la conquista española se incurrió en una gran cantidad de excesos. Digo, al último, el presidente Andrés Manuel hace poco más de un año envió una carta al rey de España y al papa de la Iglesia Católica para efecto de solicitar el perdón. Y digo, no es algo descabellado porque al último la humanidad, los judíos recuerdan el holocausto judío en la época de los nazis. Los japoneses recuerdan las bombas de Hiroshima y Nagasaki lanzadas por Estados Unidos para la parte final de la Segunda Guerra Mundial, en donde pierden la vida muchas personas. Y en el caso de la matanza del Templo Mayor dentro de la celebración del Toxcal, yo creo que es importante que nosotros como mexicanos conservemos esa memoria histórica, sobre todo para efecto de evitar que en lo futuro este tipo de sucesos que atentan contra la vida de las personas pues se vayan repitiendo de manera impune y de manera recurrente, ¿no? Esta matanza fue realizada por soldados de Hernán Cortés, para precisarlo. Sí, desde luego, hay una anécdota en el sentido de que Moctezuma, antes de que Cortés partiera hacia el puerto de Veracruz para confrontar a sus adversarios, Moctezuma le pide permiso para efecto de realizar esta celebración. Se supone que Cortés da la anuencia, pero Cortés se va y deja en el poder o a cargo de esa misión militar a Pedro de Alvarado. Entonces Pedro de Alvarado de cierta manera como que trata de reproducir, de enaltecer su alter ego para efecto de simular o de ejercer el mismo poder que los españoles demostraron en la matanza de Cholula, ¿no? Entonces, pero bueno, son dos circunstancias completamente diferentes. En Cholula es Cortés quien decide ejecutar a los cholutecas, y en el caso del Templo Mayor es Pedro de Alvarado quien, estando a cargo de manera pues espontánea, por decirlo así, comete este crimen contra la humanidad, ¿no? Contra los nativos, y cientos o miles de personas mueren. Entonces yo creo que nosotros no debemos dejar en el olvido un hecho histórico de esta naturaleza, ¿no? La matanza del Templo Mayor no tiene una fecha precisa, hay discrepancias entre los historiadores, Edmundo. Coméntanos, por favor. Bueno, todos coinciden en que fue en los primeros 20 días del mes de mayo de 1520.
aunque hay dos versiones. Por una parte tenemos la versión oficial en el sentido de que marca que fue el día 20 de mayo, pero la tradición oral que se conserva en los calpullis de la Ciudad de México marcan que fue 10 días antes, es decir, que fue el 10 de mayo, ¿no? Entonces, estas dos versiones discrepantes en cuanto hace al día, que fue el 10 o fue el 20, coinciden en el hecho de que fue en los primeros 20 días de mayo cuando ocurrió la masacre en el Templo Mayor dentro del marco de esta celebración del Toshkal, ¿no? Que tiene que ver con lo que es la temporada de sequía, de resequedad, de falta de lluvias.